Sí, a ver, bueno, lo primero quiero mandarle un saludo y mucho ánimo a Samu, porque estas situaciones no nos gustan a nadie y sobre todo a nosotros también los jugadores, porque somos parte de ello. Entonces, bueno, lo primero quiero agradecerle a Samu el trabajo y la dedicación que nos de estos meses y bueno, espero que le vaya bien, que seguro le va a ir bien. Y el equipo pues ya está pensando en Ceares, ya tiene la cabeza puesta en el Ceares, ya tenemos días de trabajo en el míster y estamos asimilando los conceptos que viene y con muchas ganas de que llegue el domingo. Bueno, bien, porque al final, quieras o no, siempre que hay un cambio de entrenador, pues todos dan un poquito más de lo que tenían la primera y la segunda semana, a todos nos va a venir bien porque nos vamos a activar un poquito más. El míster viene con las ideas muy claras de lo que quiere, entonces bueno, semana nueva, semana ya de competición en Ceares y nos quedan 6 finales, pero vamos a pensar solo en el partido del domingo. Sí, pero no solo el partido del Ceares, yo creo que nos quedan 6 partidos y nos los tenemos que tomar los 6 como si fueran 6 finales. Al final estamos en una situación jodida que a ninguno de nosotros nos gusta estar, a ninguno de nosotros hace 3 semanas pensábamos que íbamos a poder estar en esta situación, entonces hay que apretar un huevo contra el otro y sacar esta situación, no queda otra, que al final los que tenemos que sacar esta situación somos los que estamos ahí dentro, los que estamos en el verde, como yo digo, entonces al final apretar un huevo contra otro y el domingo a una nueva batalla en Ceares e intentar traer los 3 puntos. Bueno, pues no sé, la verdad que el campo pues condiciona, porque al final los que somos de aquí y jugamos ahí sabemos que es un campo jodido de ganar y bueno, al final vamos a ir con las ideas que nos está transmitiendo el míster, vamos a ir con un planteamiento claro y vamos a por los 3 puntos, eso está clarísimo, vamos a ir a Ceares a por los 3 puntos y los necesitamos y los vamos a sacar.